Buena inmunología de nuevo, queridos y queridas estudiantes. Vamos a abordar la segunda parte del tema 10, que como sabemos trata de la dinámica de la respuesta inmune. En esta parte vamos a abordar sobre todo cómo las células T van a ser diferenciadas dependiendo de distintas señales que van a recibir. Obviamente esas señales dependen de su capacidad de detectar un antígeno con su receptor de antígenos y también de la estimulación por parte de moléculas coestimuladoras y sobre todo de citocinas que les van a enviar las células dendríticas. Entonces, en primer lugar, las células dendríticas van a estar en un estado normal en ausencia de infección. Y las señales proinflamatorias habituales, por tanto, que estas células dendríticas van a enviar, pues no van a estar presentes. Las células dendríticas no se activan y en lugar de eso parecen generar la tolerancia a los antígenos que las células T vírgenes puedan encontrar. Esto se ve en los paneles izquierdos de esta figura. En las condiciones de no inflamación, las células dendríticas secretan TGF-beta, también interleuquina 10, y si esta célula T virgen encuentra un antígeno, lo que van a hacer esas citocinas va a ser activar un factor de transcripción que se llama FOXP3, que va a inducir la generación de células T reguladoras, que van a ser capaces de inhibir la acción y además la diferenciación, las dos cosas, tanto que actúen si se han diferenciado como que se diferencian a partir de células T vírgenes, de las células TH1 y de las células TH2. Sin embargo, si tenemos una infección, tenemos por tanto una activación de las células dendríticas, estas van a expresar citocinas, van a expresar moléculas coestimuladoras y lo que van a hacer va a ser estimular la diferenciación de una célula T naïve. Aquí está indicado que se diferencia a TH17 con este cóctel de citocinas que va a activar un factor de transcripción distinto que va a dirigir y a coordinar la diferenciación hacia, en este caso, células TH17 que van a ayudar a los neutrófilos a realizar sus funciones y van a activar también al epitelio. Bueno, pues de nuevo vuelve a salir aquí el tema de que diferentes citocinas secretadas por una u otra célula dendrítica según el estado de inflamación en el que está, van a activar un factor u otro de transcripción y este factor de transcripción, el que sea activado, va a conducir a una diferenciación de la célula T hacia un fenotipo dado. Por ejemplo, en este caso, célula T reguladora, en este caso, célula TH17. Y cuando se conduce hacia un fenotipo dado, obviamente se inhiben otros fenotipos alternativos que podrían haber sucedido. ¿De acuerdo? Insistiendo en lo que decíamos antes, el entorno de las citocinas, normalmente secretadas por células dendríticas, pero también por otras células T, determina el destino de las células TCD4 vírgenes que van a hacer también cuando estén diferenciadas, es decir, no solo su destino, sino también su función. Los dos primeros grupos de células T diferenciadas que se descubrieron fueron las llamadas TH1 y TH2, que fueron las células efectoras que se analizaron e identificaron primero. Sabemos ya, hemos hablado de que las respuestas de tipo 1 son inducidas por virus, por bacterias y por protozoos también. Y estas células TH1 son activadoras de, digamos, mecanismos efectores que van a generar moléculas y van a activar células necesarias para luchar contra este tipo de patógenos. En el caso de la activación de los virus, pues van a favorecer la activación de las células T citotóxicas y van a producir también algunas subclases de IgG, que van a ser anticuerpos neutralizantes. Ya hemos mencionado, creo que sin la ayuda de los anticuerpos, las células T citotóxicas no pueden ser capaces de vencer una infección. También las células TH1, cuando tienen que luchar contra micobacterias o contra protozoos, activan intensamente los macrófagos, que son las células encargadas realmente de la destrucción de este tipo de microorganismos. Cuando las células son estimuladas por interleuquina 12 y también en presencia de interferón gamma, que es producido por una célula que se llama célula NK en interacción con una célula dendrítica, pues estas células diferencian a TH1. Sin embargo, las células
TCD4 que están activadas en presencia de otras citocinas, por ejemplo la interleuquina 4 o la interleuquina 6, tienden a ser activadas hacia TH2. Estas células, claro, ya hemos dicho antes, tienden a inhibir la diferenciación de las células virgen hacia otro tipo diferente del que ellas se han diferenciado. Es decir, una célula TH2 diferenciada genera citocinas, como por ejemplo la interleuquina 4, que va a estimular la diferenciación hacia células TH2. Y en cambio esta interleuquina 4 va a inhibir la diferenciación hacia células TH1. Las células estas de aquí, las TNK, son unas células un poco particulares que pertenecen a la inmunidad innata, pero que no son células NK, sino que son células realmente células T. Y estas también pueden regular el desarrollo de las células TH1 y de las células TH2, porque secretan grandes cantidades de interleuquina 4 o incluso también pueden secretar interferón gamma y por tanto pueden proporcionar una fuente inicial de estímulo hacia la diferenciación hacia uno u otro tipo de célula T efectora. Aquí vemos con algo de más detalle, vamos a explicar con algo de más detalle cómo las células TCD4 regulan su diferenciación de manera recíproca mediante la secreción de citocinas específicas que ponen en marcha diferentes factores de transcripción, los cuales van a generar o van a inducir la expresión de genes que van a llevar a las células, van a conducirlas hacia un determinado fenotipo efector. Los distintos grupos de células TCD4 que se producen pues ejercen, como ya sabemos, funciones muy diferentes. Por ejemplo, las células T reguladoras mantienen la tolerancia, limitan la respuesta inmune. Las células TH17 lo que hacen es amplificar la inflamación aguda en sitios de infección temprana, ayudan a los neutrófilos, ayudan a las células epiteliales a producir, por ejemplo, péptidos antibacterianos mediante la secreción de la interleuquina 17, que esa es la razón por la que se llaman TH17. Las células TH1, ya hemos dicho, son cruciales para la inmunidad mediante los fagocitos y proporcionan también ayuda para generar determinadas clases de anticuerpos. Y luego las células TH2 se relacionan con una respuesta claramente humoral que produce altas concentraciones de anticuerpos neutralizantes, por ejemplo la IgG, por ejemplo la IgA, no está aquí indicado, pero esos son los anticuerpos que se van a generar, o también la IgE, que va a ser fundamental en la lucha contra los parásitos y en las reacciones alérgicas. Además de estas citocinas iniciales que inducen la diferenciación hacia un fenotipo u otro, también tenemos una regulación cruzada entre las células TH1, las células TH2, las células T reguladoras, en fin, etcétera, distintas. Por ejemplo, la interleuquina 10, que es liberada por las células TH2, puede inhibir el desarrollo de las células TH1, lo mismo que la interleuquina 4. La interleuquina 10 también es secretada por las células T reguladoras, como el TGF-beta, y esto va a mantener la tolerancia, porque va a inhibir la diferenciación a TH1 o a TH2. Cuando se diferencian ATH2, la interleuquina 4 generada por estas células inhibe a la diferenciación hacia TH1. En cambio, si se diferencian primero ATH1, la secreción de interferón gamma por estas células inhibiría la diferenciación hacia TH2. Estamos hablando de inhibición de la célula virgen que se va a diferenciar a una célula efectora. ¿De acuerdo? Y ambas células pueden inhibir la generación de TH17. Es decir, cuando la infección aguda ya ha pasado, ha acabado esa fase de infección aguda y necesitamos una lucha específica más intensa, entonces las TH17 son inhibidas tanto por las TH1 como por las TH2. Digamos que la TH17 es una respuesta temprana o más temprana que las de TH1 o las de TH2. Igualmente, ya hemos mencionado que el entorno de citocina de las células dendríticas me puede generar una célula reguladora, una ITreg. La I es que es inducida a partir de una célula T-naïve en ausencia de inflamación, pero cuando hay una activación de los receptores TOL, ¿de acuerdo? Se produce un cambio en la secreción de la citocina tolerante o telerogénica, que es la TGF-beta, y en este caso, este cambio induce que la célula naïve, en contacto con una célula dendrítica, pero que ha sido activada por los receptores TOL,
va a generar interleuquina 6, esta célula dendrítica, y esto va a inducir la diferenciación a Th17. Además de interleuquina 6 hay también otro tipo de citocinas, como ya hemos mencionado antes, que son secretadas. Así pues, todo este entorno de citocinas genera distintos tipos de células efectoras, y estas células efectoras, según las citocinas que también generan, van a potenciar o inhibir determinadas diferenciaciones de las células TCD4 naïf y por tanto van a potenciar o inhibir determinadas funciones efectoras. ¿Qué sucede cuando una célula T ha sido activada y ya ha adquirido, digamos, su fenotipo efector y tiene que desempeñar sus funciones efectoras? Bueno, pues tiene que dirigirse a los sitios en donde es necesaria su actividad, obviamente. Y esto, como siempre, se hace mediante la detección de quimiocinas, que las van a dirigir a determinados sitios, y la adhesión entre moléculas de adhesión, entre las integrinas normalmente y las moléculas de adhesión. Las células C-naïf expresan una serie de moléculas de adhesión que las llevan al endotelio de los ganglios linfáticos, claro, pero una vez que se han activado ya no tienen que estar allí. Algunas que han entrado dentro se tienen que quedar, por ejemplo las células T foliculares, que van a ayudar a los linfocitos B, pero otras, por ejemplo, tienen que ir al endotelio activado en un sitio de inflamación. Para conseguir eso, cambian la expresión de moléculas de adhesión. En lugar de expresar las moléculas que las llevarían o las harían adherirse al endotelio de los ganglios linfáticos, ahora expresan otro tipo de moléculas, como por ejemplo la integrina VLA4, que se va a adherir a unas moléculas de adhesión que están en el endotelio activado. La L-selectina, que la expresan los linfocitos, que son vírgenes, deja de ser expresada cuando son activados. Y expresan en cambio estos linfocitos otras moléculas que les capacitan para adherirse a las selectinas. La P y la E del endotelio activado. Por tanto, la diferenciación de las células T vírgenes en células T efectoras les arma, pero también les proporciona el equipamiento molecular necesario para dirigirse allá donde son necesarias y allí donde tienen que realizar su función. Esta expresión de quimiocinas, de receptores de quimiocinas, que claro permiten que esas quimiocinas sean detectadas, y la expresión de moléculas de adhesión no solo se limita a los ganglios linfáticos y a los sitios de infección, sino que hay determinados linfocitos, lo veremos con más detalle en el tema siguiente, que tienen que dirigirse a compartimentos del sistema inmune específicos. Por ejemplo, tienen que dirigirse al intestino. Sea al intestino grueso o sea al intestino delgado. ¿Cómo consiguen esto? Pues con la misma idea. Los que se tienen que dirigir, que han sido activados de una determinada manera y que se tienen que dirigir, pues qué sé yo, al intestino delgado, pues expresarán moléculas de adhesión que van a ser capaces de interaccionar con las moléculas que se expresan en ese tejido, en ese endotelio, van a salir de este endotelio por diapédesis, igual que ya hemos visto en el pasado, mediante la detección de quimiocinas que son también expresadas por este endotelio y por este tejido, y una vez que consiguen hacer eso, pues se van a establecer en el intestino, van a salir del endotelio y se van a establecer en el epitelio y van a quedar fijadas allí porque siguen siendo atraídas por quimiocinas y siguen siendo adheridas mediante integrinas a moléculas de adhesión específicas, en este caso del intestino, que expresa, como dice aquí, una quimiocina, que es la CCL25, que se une a un receptor, el CCR9 en este caso. Pero hay otro tipo de linfocitos que, por ejemplo, van a ir a la piel. Entonces, ¿cómo van a la piel estos linfocitos? Porque van a expresar moléculas de adhesión y receptores de quimiocinas que cuando pasen por el endotelio, estas células ya efectoras, pero que tienen que salir allí, cuando pasen por el endotelio de la piel, van a detectar esas quimiocinas que están ahí, pero no están en el intestino, van a ser capaces de olerlas porque tienen receptores que se lo capacitan, y como tienen también la expresión de moléculas de adhesión que son capaces de unirse a este endotelio, van a producir la diapédesis en este tejido y se van a establecer en el tejido, en este caso la piel, porque de nuevo siguen siendo capaces de detectar quimiocinas que secreta la piel y de interaccionar mediante moléculas de adhesión que son también
propias de la piel y que los llevan, por tanto, allí y los establecen allí. Estas moléculas que dirigen a los linfocitos a un sitio determinado del organismo reciben el nombre de adresinas, porque address es la palabra en inglés que significa dirección, la dirección de mi casa. Bueno, pues estas adresinas dirigen a estas células a sus sitios de actividad. Y las quimiocinas que las mantienen allí, que son propias de cada tejido, se denominan quimiocinas homeostáticas y son, claro, diferentes de las quimiocinas inflamatorias, porque en este caso lo que hacen es dirigir a las células a un sitio determinado, no necesariamente a un sitio de infección. Así que estos linfocitos que se dirigen a estos tejidos normalmente lo hacen así porque de ahí es donde han detectado los antígenos con los que se han activado. Es decir, si un linfocito se activa en el sistema inmune de las mucosas, en el intestino, por ejemplo, que es parte de las mucosas, pues va a dirigirse allí, porque ahí es donde ha detectado el antígeno. Y eso quiere decir que ahí es donde posiblemente el antígeno está intentando invadir y ahí es donde tiene que ayudar a controlar la invasión. Lo mismo si ha entrado por la piel o por otro tejido diferente. ¿De acuerdo? Así que los linfocitos, cuando se diferencian, adquieren una impronta, como digamos esos animales, los salmones o otros animales que se dirigen a reproducirse a los sitios donde han nacido. Bueno, pues un poquito lo mismo sucede con los linfocitos que se dirigen a trabajar, en este caso a realizar su función efectora, a los sitios por donde los antígenos han sido detectados, claro. Aquí volvemos a ver un esquema que nos sintetiza y nos resume lo que sucede cuando una célula T naïf o virgen se activa, dependiendo del entorno de citocinas que se encuentra. Entonces, esta célula naïf expresa receptores de quimiocinas y moléculas de adhesión y, por supuesto, receptores de antígenos que las llevan, claro, al ganglio linfático. Y ahí van a recibir las señales de las células dendríticas. Dependiendo del entorno de citocinas, van a diferenciarse hacia una célula u otra porque estas citocinas van a poner en marcha distintos factores de transcripción. Por ejemplo, TIBET es el factor de transcripción que diferencia hacia células Th1, digo TIBET porque es un nombre en inglés, TIBET. GATA3 diferenciaría hacia células Th2 y el ROR-gamma-T diferenciaría hacia células Th17. Esta diferenciación, que es inducida por estas citocinas secretadas por las células dendríticas, que dirigen, como digo, hacia un fenotipo u otro, pues va también a producir la expresión de quimiocinas, mejor dicho, de receptores de quimiocinas diferentes, que van a capacitar a estas células a dirigirse a distintos sitios, porque van a oler distintas quimiocinas. Y al mismo tiempo, cada una de estas células va a producir citocinas efectoras que van a ejercer funciones activadoras de otras células o a potenciar incluso su propia diferenciación. Por ejemplo, el interferón gamma va a potenciar la acción de los macrófagos. La interleuquina 4 va a potenciar la acción de las células B a generar anticuerpos neutralizantes o la IgE. Y la interleuquina 17 va a actuar de varias maneras sobre el epitelio, sobre incluso también la médula ósea, y va a activar a los neutrófilos o potenciar la acción de los neutrófilos. Con lo cual, todas estas cosas, como veis, todos estos procesos están regulados, están coordinados y dependen de moléculas expresadas por determinadas células que inducen cambios en la expresión génica de otras células debido a que activan o inhiben determinados factores de transcripción que al final generan una función tanto de diferenciación, conllevan una diferenciación, como capacitan el desarrollo de funciones efectoras, en este caso la secreción, está aquí indicada, la secreción de citocinas. Así que vemos un poco la coordinación de todo este proceso de diferenciación en este pequeño esquema para darnos una idea de cómo todo esto está integrado. Ahora, a partir de esta diapositiva, vamos a abordar las funciones de las células Th1, Th2 y Th17 ya efectoras y ya activadas. Y vamos a comenzar con la interacción entre las Th1 y los macrófagos, que es una de las más importantes para este tipo de células efectoras, las Th1. Las Th1 activadas secretan interferón gamma y linfotoxina alfa, que son dos citocinas, las cuales activan a los macrófagos al tipo llamado macrófago M1. Es fácil de recordar que las Th1 activan al macrófago M1. Ya veremos que hay dos tipos de macrófagos, esto es un concepto nuevo que no habíamos visto hasta ahora, los M1 y los M2. Los M1
que son estimulados por células Th1, ¿qué hacen? Pues secretan TNF-alfa, que actúa sobre el mismo receptor que la linfotoxina alfa y que va a estimular al endotelio. Recordemos que el TNF-alfa es una de las citocinas que más estimulaba el endotelio. También va a estimular la fusión de lisosomas y fagosomas por el macrófago, lo cual va a permitir la eliminación de las bacterias fagocitadas. Esto es una acción del interferón gamma, ¿de acuerdo? Y también este interferón gamma, gracias a la interacción de las células Th1 con los macrófagos, va a estimular la explosión respiratoria, que es la producción de radicales de oxígeno, de óxido nítrico, superóxidos, etc., que va evidentemente a atacar a las bacterias y a oxidarlas. La presencia de LPS, es decir, cuando lo detectan con los receptores TOL, potencia la sensibilidad del interferón gamma. Es decir, una célula T que esté secretando interferón gamma, es decir, una célula Th1, cuando el macrófago ha detectado por su receptor TOL, obviamente, ha detectado LPS, pues el macrófago se ve potenciado. Los macrófagos M1, cuando detectan todas estas sustancias y detectan la activación de las células T, incrementan la expresión de ¿qué? De B7-1 y B7-2, que son las moléculas coestimuladoras, son los ligandos del correceptor CD28 de las células T, es decir, no solo la célula T le está enviando señales al macrófago, sino que el macrófago, cuando detecta esas señales y pone en marcha sus mecanismos efectores, también le da la confirmación a la célula T de que está haciendo bien su trabajo, porque también expresan además MHC de tipo 2. Este MHC de tipo 2 obviamente va a presentar péptidos a las células T que van a recibir una señal de este macrófago que se lo está presentando. También expresan CD40, que es el receptor de CD40L. Este CD40L es expresado por las células T y el CD40 es expresado por el macrófago. Es decir, esta es otra señal que ahora en este caso es la célula T la que le envía al macrófago y permite su mayor estimulación por las células T. También expresa receptores de TNF-alfa y de linfotoxina alfa. Fijaos que el TNF-alfa es producido por el propio macrófago y aquí tenemos una estimulación autocrina, es decir, el propio macrófago se estimula a sí mismo gracias a la TNF-alfa que secreta él mismo. También reacciona a la linfotoxina alfa, que como hemos dicho reacciona con los mismos receptores. También va a secretar el macrófago interleuquina 12, la cual es una señal hacia las células T que va a potenciar la secreción de interferón gamma por las células, tanto las Th1 como los linfocitos innatos de tipo 1, que van a también a ser capaces de producir esta citocina. Y esta citocina además promueve la diferenciación de células TCD4, las que son vírgenes, a Th1. Por tanto, estamos potenciando que haya más células T diferenciadas hacia el tipo efector que va a ayudar a los macrófagos. Y que efectivamente el macrófago le dice a esta célula T, lo estás haciendo bien, me estás dando las señales adecuadas y va a ayudar no ya a esa célula T, sino también a células T vírgenes a diferenciarse hacia el tipo de células que el macrófago necesita para funcionar. Las células TCD8 también secretan interferón gamma si detectan un péptido MSC tipo 1 expresado por el macrófago, con lo cual estas células también pueden participar en la activación de los macrófagos. Pero fundamentalmente las que participan en esta activación son, como digo, las células TCD4 de tipo Th1. La función de las células Th1, que son TCD4, no se limita a activar a los macrófagos y a estimular su propia diferenciación, es decir, estimular que las células T-naïve diferencien a células Th1, sino que también cumplen otras importantes funciones que están aquí indicadas en esta pequeña figura. Vamos a ver, en primer lugar expresan interleuquina 2, la cual es capaz de estimular también la diferenciación de las células TCD8, que van a ser las células citotóxicas importantes en la lucha contra los virus. Es decir, la interleuquina 2, además de activar a las células T-naïve, también a Th1, con otras citocinas, pueden activar también la generación de TCD8. También pueden producir interleuquina 3 y esta otra citocina que se llama GM-CSF, que quiere decir granulocito macrófago colonia estimulador factor,
serían en inglés, Colony Stimulating Factor. De ahí viene esta citocina, que es una citocina estimuladora de las colonias, de la formación de colonias de granulocitos y de macrófagos. Y se descubrió porque cuando la añadíamos a placas en cultivo con estos granulocitos, esta citocina estimulaba la formación de colonias, es decir, hacía que las células se dividieran y formaran pequeñas colonias o clones, si queréis, de estas células. Bueno, esto va a actuar sobre la médula ósea, va a producir más monocitos y va a actuar sobre la diferenciación de los monocitos en la médula ósea. También producen estas células Th2, linfotoxina alfa y TNF-alfa que actúan sobre el endotelio y favorecen la diapédesis de los macrófagos y la salida, por tanto, de las células del torrente circulatorio a los sitios de infección. Y también estimulan la activación, la actividad de las células TCD8 citotóxicas, como hemos dicho. Y bueno, otra de las cosas, generan también quimiocinas, quimiotácticas, claro, que son capaces de atraer a los macrófagos al sitio de infección y de acumular estos macrófagos en el sitio de infección para controlar el desarrollo de esta infección, es decir, evitar que la infección se disemine por el resto del organismo. Así que estas otras funciones, además de estimular a los macrófagos, también los atraen, que sería la última función, gracias a las quimiocinas que son capaces de secretar una vez que han llegado al sitio de infección. Con lo cual refuerzan la acción atractiva de los macrófagos. Si los macrófagos secretan quimiocinas que estimulan o atraen a las células T al sitio de infección, las células T en el sitio de infección son también capaces de producir quimiocinas que atraen a nuevos macrófagos diferenciados desde la médula ósea a monocitos, es decir, se generan monocitos que luego van a ser atraídos y a diferenciar a macrófagos en los tejidos. Como ya hemos mencionado, la respuesta inmune Th2 se genera frente a la invasión de gusanos parásitos y las células Th2 tienen varias funciones también. Esta invasión de los parásitos necesita una estrategia de lucha diferente de la que es efectiva frente a las bacterias o los virus. Y estas células Th2, por tanto, se generan en respuesta a productos derivados de estos parásitos que son detectados o por las células innatas de tipo 2, que van a secretar una serie de citocinas también, o por las células epiteliales, que son obviamente expuestas al parásito en primer lugar, por los mastocitos, que son células que están también en la piel, aunque sea en la dermis, por debajo de la piel, y por supuesto por las células dendríticas, que van a ser las típicas que se activan en respuesta a determinados patrones moleculares asociados, en este caso, a los parásitos. Entonces estas células dendríticas se van a activar y van a diferenciar a las células T CD4 al fenotipo Th2. Las células dendríticas, para activar a las células T cuando vayan a presentar los antígenos y las van a activar a las células Th2, son activadas a su vez por la interleucina 13, que es producida por las células innatas de tipo 2, ¿vale? Que también va a ser producida por las células Th2, igualmente. Entonces, una vez que estas células dendríticas son activadas por esta interleucina 13, pues inhiben la diferenciación de otras células T-naïve a Th1 y a Th2. Ya lo hemos visto antes que se producía esa inhibición de los otros fenotipos. También se va a producir interleuquina 4, que es necesaria para la respuesta Th2 por varios tipos de células. Una vez que se han activado las células Th2, estas expresan, claro, diferentes receptores de quimiocinas que las van a dirigir a los sitios donde son necesarias, los sitios de invasión, y al mismo tiempo, una vez allí, van a secretar citocinas y quimiocinas que van a activar y a ayudar a reclutar a más células Th2 y a las células que luchan contra los parásitos, que son normalmente los eosinófilos, los basófilos, los macrófagos y los mastocitos. Entonces, aquí vemos varias de las misiones que cumplen las células Th2 en esta figura. Una de las más importantes es la de limitar el daño tisular que es causado por el propio parásito. Y para ello lo que hace es inducir la generación de moco por las células califormes, en este caso el intestino. Este moco va a recurrir al parásito y va a hacer más difícil para este parásito que se pueda adherir a los tejidos, que es necesario para, obviamente, establecerse en el organismo. Van a estimular la contracción del músculo liso,
generando esta interleuquina 13, esas contracciones del músculo liso que van a generar peristaltismo en el intestino y van a favorecer pues diarreas y la expulsión del parásito, obviamente por el intestino. Y también van a estimular la regeneración de las células epiteliales, porque esas células epiteliales van a ser secretadas, de alguna manera liberadas, para intentar así expulsar con ellas al parásito que se haya podido adherir a ellas. Y claro, si son expulsadas, pues hace falta estimular la regeneración para pues restaurar la barrera epitelial. Las respuestas Th2 también inducen la formación de IgE por las células B. Estas IgEs van a estar cargadas en los mastocitos y van a generar una respuesta inmune muy rápida en cuanto el antígeno sea detectado por segunda vez. Lo veremos esto más adelante en la respuesta a las alergias, que funcionan también por el mismo tipo de mecanismo Th2. También producen interleuquina 5, estas células Th2, que es también producida por las células del sistema inmune innato, las ILC2. También producen interleuquina 5. Esta interleuquina 5 estimula y activa a los eosinófilos, que como hemos dicho son unas células importantes para la lucha contra los parásitos. Y luego también producen interleuquina 3 e interleuquina 9, que son producidas por estas células Th2, que van a actuar sobre los mastocitos, los van a expandir, van a favorecer su reproducción en las mucosas. Estos contienen gránulos, lo veremos también más adelante, que tienen una serie de mediadores inflamatorios potentes, entre ellos la histamina, y estos gránulos van a producir una respuesta inflamatoria, van a actuar sobre el endotelio, van a reclutar a más células, van a permitir la salida de líquido de los vasos sanguíneos y van a favorecer, por tanto, esta llegada de fluido al lumen intestinal, por ejemplo, y esa llegada de fluido va a generar pues esa diarrea que va a favorecer la expulsión del parásito. Es decir, estas reacciones fisiológicas de diarrea o de tos en algunos casos también, o el asma, en fin, que lo veremos, que tiene que ver con la activación de estas células Th2 y su acción sobre el músculo liso, su acción sobre la cantidad de moco que se produce, pues son todas encaminadas a intentar evitar la entrada de parásitos por diversas vías que están en contacto con el mundo exterior en general. Hemos visto hace un momento que las células Th1 inducían a los macrófagos a diferenciarse al tipo M1, que ejercía o desempeñaba diferentes funciones. Ahora las células Th2 van a activar a los macrófagos a un tipo diferente, que es el llamado tipo M2. Este tipo M2 participa en la eliminación y expulsión de los gusanos parásitos y en la remodelación de los tejidos, y realizan distintas funciones. Y de hecho, los macrófagos M2 no son solo un tipo de macrófago, sino que hay tres subtipos que se denominan M2A, M2B y M2C. Y cada grupo es estimulado por diferentes citocinas o ligandos. Aquí tenemos básicamente lo más importante de cada tipo. El M2A, estimulado por interleuquina 4 e interleuquina 13, está involucrado en la expulsión de los parásitos. El M2B está estimulado por inmunocomplejos. Recordemos que la Th2 es una respuesta más bien humoral y por tanto se van a formar inmunocomplejos. Los ligandos de los receptores TOL son también moléculas que son capaces de estimular a esos macrófagos y están involucrados en la presentación de antígenos. Y el M2C está estimulado por interleuquina 10 y por glucocorticoides y está involucrado en la remodelación de los tejidos. Entonces, las diferencias fundamentales entre los macrófagos M2 y los M1 no expresan la enzima sintasa del óxido nítrico inducible. Por tanto, no van a producir óxido nítrico y no van a estar involucrados en esa explosión respiratoria. Al contrario, lo que hacen es expresar otro enzima que también depende de la presencia de arginina para funcionar, porque el óxido nítrico es producido a partir del aminoácido arginina. Esta arginasa 1, que es el enzima que tienen, genera ornitina y prolina a partir de la arginina. Son dos aminoácidos. La ornitina resulta que es tóxica para las larvas de gusanos recubiertas de anticuerpos. Y la prolina es necesaria para la generación de colágeno, que es importante para la remodelación de los tejidos. Por tanto, estas funciones de los macrófagos M2 son diferentes, bastante distintas de las funciones de los M1. Los macrófagos M2 pueden también formar granulomas
para aislar a las larvas de estos parásitos y evitar su diseminación por el organismo. Recordemos también que las células Th17 son otro tipo de células TCD4 que se generan en respuesta a infecciones por bacterias extracelulares y también por hongos. Normalmente se encuentran en los sitios por donde estas bacterias pueden entrar, que son las mucosas, y ayudan allí a controlar a la microbiota intestinal. Si hay una invasión y se produce una ruptura de estas barreras epiteliales, las células Th17 se activan y coordinan las respuestas de tipo 3. Recordemos que las Th1 son respuestas de tipo 1, las Th2 son de tipo 2, pero las Th17 se llaman respuestas de tipo 3. En estas respuestas, las células más importantes son los neutrófilos. Las células Th17, lo hemos visto antes, se diferencian a partir de células TCD4 vírgenes gracias a la acción de la citocina TGF-beta y también otra serie de citocinas como la interleuquina 6, la 1 y la 23. Estas citocinas son producidas por células dendríticas que son activadas por patrones moleculares asociados a patógenos que son propios de las bacterias, en particular de las bacterias extracelulares. Por ejemplo, un patrón reconocido es la flagelina, que es una proteína de los flagelos de estas bacterias extracelulares. Entonces, una vez activadas es cuando se van a poner, obviamente, a realizar su función. Y van a producir interleuquina 17, que hay dos tipos, la interleuquina 17A y la interleuquina 17F, y esto lo producen en el sitio de infección. Van a estimular con estas interleucinas, la 17 y también la 22, van a estimular a las células epiteliales a generar péptidos antimicrobianos, con lo cual es una función importante también en la defensa del epitelio frente a la infección. También van a generar esta interleuquina 22 que va a estimular al epitelio a regenerarse, a este turnover que se llama en inglés, es una especie de reciclaje del tejido epitelial, es decir, las células epiteliales que pueden tener las bacterias adheridas son eliminadas, son dejadas que sean secretadas, que se pierdan, y al mismo tiempo se van a generar células epiteliales nuevas. También se van a producir un incremento en la circulación de los neutrófilos que van a sustentar esta respuesta contra la infección gracias a la interleuquina 17, que es producida por estas células, claro, que va a actuar sobre las células del estroma de la médula ósea y sobre las células mieloides de la médula ósea. Va a producir estas células del estroma una citocina que va a estimular a estas células de la línea mieloide a producir neutrófilos, con lo cual vamos a tener una mayor producción de neutrófilos. Además de eso, van a producir también quimiocinas, citocinas, que van a estimular a los neutrófilos, pero que los van a traer a los sitios también de infección, van a reclutar a los neutrófilos a los sitios donde es necesario que funcionen estas células. Por tanto, normalmente a los sitios de infección o, como digo, a las mucosas intestinales para intentar controlar la microbiota que haya podido penetrar la barrera epitelial. Y también, por último, producen una quimiocina, que es la CCL20, que recluta a las células TH17 a el sitio de infección. Es decir, una vez que llegan las primeras células TH17 al sitio de infección, estimuladas o atraídas allí por distintas quimiocinas de las células presentadoras de antígenos o de los macrófagos que están allí, pues secretan a su vez quimiocinas que van a reclutar a más células TH17 a este sitio de infección. Entonces, estas células TH17, no contentas solo con eso, van a favorecer también el cambio de clase de las inmunoglobulinas y van a producir sobre todo anticuerpos neutralizantes o van a ayudar a producir anticuerpos neutralizantes como son las IgG y las IgAs, que son la respuesta de tipo 3, es decir, son la respuesta humoral de tipo 3, son anticuerpos neutralizantes sobre todo. Así que estas funciones de las células Th17 son también variadas y por supuesto muy importantes. Y con esto damos por terminada la segunda parte del tema 10.